Un cuarto de cultivo se construye con una plancha interna de 15 milímetros de madera, una plancha intermedia de 150 milímetros de corcho prensado y una plancha externa de 60 milímetros de concreto. La temperatura superficial de la pared interna es de 313 Kelvin y la exterior del concreto es de 298 Kelvin. Empleando las conductividades siguientes: 0,15 para la madera, 0,05 para el corcho prensado y 0,8 para el concreto, todas en watts por metro sobre Kelvin. Calcúlese la pérdida de calor en watts por metro cuadrado, así como la temperatura en la interfaz de la madera y el corcho prensado. Entonces ahí se los dejo un minutito para que lo lean, lo anoten, coloquen los datitos y volvemos a hacer el dibujo. ¿Este ejercicio es nuevo, profe? ¿O ya lo habíamos visto? Es nuevo. Disculpa, ¿puedes repetirlo? Que si el ejercicio este era nuevo. Este es nuevo, sí. Este es nuevo, aunque está basado en ejercicios que hemos hecho anteriormente, así que... porque al final, si se están dando cuenta, todos los ejercicios se repiten de alguna u otra manera. Básicamente solo tenemos una fórmula que utilizar. O sea, ahí dependiendo de lo que nos pidan, la vamos modificando, la vamos cambiando, pero finalmente es la misma. Entonces, ¿qué hacemos primero? Escribirlo. Entonces, tenemos básicamente una pared que está compuesta de madera, corcho y concreto. Lo que nos piden es calcular el flujo de calor que está fluyendo, evidentemente, y también la temperatura, una temperatura interna, una temperatura interior, en una interfase entre un material y otro material, entre el corcho y el concreto. No, entre la madera y el corcho. Genial. Ahí parece. Ahí está. Entonces, un minutito más y lo comenzamos a resolver. Yo voy a hacer una especie de robot aquí. Ustedes me tienen que dar instrucciones. Entonces yo, como buen robot que soy, voy a comenzar a hacer cosas que ustedes me van a ir indicando. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿El dibujo, profe? ¿Ya? ¿En qué consiste el dibujo? Ya, perfecto, el esquema. ¿Qué esquema? ¿Qué dibujo? Planchas. ¿Cómo? En dibujar las planchas. Las plantas. Ya. ¿Cierto? Tenemos 3 planchas. Claro, aquí estamos hablando de plantas, no de tuberías. Aquí son plantas. Después vamos a hacer una pequeña transformación y vamos a pasar a tuberías. Primero, aquí vamos a decir que esta es la parte interna, interior. Interior. De aquí el exterior de esta habitación. Exterior. Entonces, desde adentro hacia afuera, el ejercicio nos dice que tenemos madera, que vamos a llamar M, tenemos corcho, C, y tenemos concreto, que le vamos a llamar P. Madera, corcho, concreto. Perfecto. Ahí, Nazaret, ¿puedes en mi pantalla dar clic derecho y colocar anclar?
pantalla. Clic derecho, anclar pantalla. Debería salirte una opción. Ahora sí, profe. Sí, ¿Sí? ahora sí. Perfecto. Porque algo pasa, a mí también me sale Ariel solamente, entonces. Ya, genial. Entonces, madera, corcho y concreto. P de concreto le vamos a llamar. Entonces, de adentro hacia afuera. ¿Qué nos dice? Que el espesor de la madera, aquí hablamos de espesor, voy a escribir con negro el espesor de la madera son 15 milímetros. El espesor del concreto, esto es simplemente espesor, espesor. No estamos sumando nada aquí. En las tuberías se suman los espesores, pero en las planchas no. Simplemente cada uno tiene su propio espesor. Entonces, del corcho nos dice que el espesor es de 150 milímetros también. Y del concreto es de 60. 15, 150, 60 milímetros. Y luego nos dan las conductividades respectivas para cada uno. Aquí voy a anotar conductividades. 0,15 para la madera, 0,05 para el corcho y 0,8 para el concreto. Eso, ¿qué más nos dice? Y las temperaturas, claramente, se nos olvidaban. Nos dice que en el interior, aquí, justo en esta pared, hay 313 Kelvin. Sin embargo, afuera hay 298. Acá, exterior, nos dice hay 298 Kelvin. Esos son todos los datos que nos dan. Entonces, a partir de estos datos, simplemente tenemos que plantear la ecuación. Perfecto, ¿hasta dónde llega? Hasta ahí, genial, donde siempre. Entonces, voy a borrar un poquito esta parte, ya sabemos que es el exterior. Simplemente planteamos nuestra ecuación. Q, aquí hablamos de Q minúscula, porque con las planchas hablamos de Q minúscula. Que dijimos es watts sobre metro cuadrado, recuerden eso. Entonces, nuevamente, venos. ¿Qué vamos a hacer? Desde adentro hacia afuera, porque el calor va a fluir de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces eso vamos a hacer. T interna menos T out. T externa. Dividido las resistencias. ¿Cuál es la resistencia? El flujo de calor tiene que pasar por la resistencia de la madera, por la resistencia del corcho y por la resistencia del concreto. ¿Cuál es la resistencia de nuestra madera? Eso es una pregunta abierta. ¿Cuál es la resistencia de nuestra madera? De este primer obstáculo de flujo de calor. Sería 15 en 150 partido en 0,15, ¿no? Si es de dentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Cómo era? 15 15 sobre 150 sobre 150. en 0,15. ¿Dividido a 0,15? ¿O no? Ah, no, pues Yo soy el robot, acuérdense. es diferente, pues. No, lo estaba haciendo como con el logaritmo natural. ¿Cierto? No. Sí, Para las tuberías es logaritmo. claro. Para las planchas Tiene que es pasarlo a metro, ¿no? el espesor, que debería estar en metros precisamente, exacto. Esto ya está muriendo. Voy a ocupar otro lápiz. Voy a ocupar negro ahora. Ojalá se vea mejor. El espesor en metros, 15 milímetros, que es 0,015 metros, el espesor de la madera, dividido por su conductividad.
¿cierto? Primero vamos a colocar las letras para que lo vean bien. Entonces, espesor madera dividido conductividad madera. La otra resistencia es del corcho. Espesor del corcho dividido conductividad del corcho. Más concreto, espesor concreto dividido conductividad concreto. ¿Ya? Recordemos, P es de concreto. Entonces, simplemente reemplazamos nuestros datos. TI es 313 menos TO 298. EM sobre KM, EM es, habíamos dicho, 0,015 metros, que son 15 milímetros, dividido 0,15, más el espesor del corcho, 0,150, dividido la conductividad del corcho, 0,05, más el espesor del concreto, 60 milímetros o 0,06 metros, dividido 0,8, que es su conductividad. Si resolvemos todo esto, nos da que Q, lo voy a escribir con rojo mejor, para que se note más. Q es igual a menos 31,58. Eso queda en watt partido en metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Creen que está bien, que está mal? ¿Qué creen ustedes? En watts sobre metro cuadrado. Ese Q minúscula es watts sobre metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es simplemente, nuevamente, aplicar la fórmula. La fórmula que en este caso, cuando hablamos de plancha, cambia porque nuestras resistencias en planchas es el espesor dividido la conductividad. Cuando hablamos de tuberías es el logaritmo de la razón entre los radios dividido la conductividad. Profe, entonces aquí está entrando calor al sistema. Ah, ¿por qué dices eso? Porque usted dijo que cuando se libera el calor del sistema, el Q es positivo. Y al contrario, cuando se entra calor al sistema, el Q es negativo. Pero Perfecto. si los 313 son mayor que los 298. Perfecto, genial. Entonces, ¿está bien o está mal lo que acabamos de calcular? Dada la convención. Mal. Está mal, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer entonces? Aquí las resistencias son positivas. Hay que dar vuelta a la temperatura, ¿cierto? Claro. Para que nos dé positivo. ¿Por qué? ¿Todos se dieron cuenta de eso? Aquí, esto nos va a dar positivo. 313 menos 298 es positivo. Si nos da positivo, multiplicado por este signo negativo, nos va a dar negativo. Y como lo de abajo todo es positivo, todo el valor nos da negativo. Pero por la convención que habíamos mencionado anteriormente, que cuando el flujo de calor va de adentro hacia afuera, o el sistema que estamos evaluando, todo este sistema libera calor al universo, al resto del ambiente, es positivo.
Entonces aquí debería darnos positivo. ¿Cómo hacemos que nos dé positivo? Nuevamente siendo consistentes. 313 menos 298 nos da... Aquí hay que dar vuelta a esto, porque esto es lo único que podemos manejar para conservar la consistencia. Entonces al final es 298 menos 313. Aquí sería Teo, Tei. Y ahora esto, considerando todo esto, nos da positivo. Más 31,58 para considerar la convención que habíamos establecido anteriormente. En el inicio de la materia, de esta parte de esta unidad. Eso quería decir, de la unidad. Entonces ahí, ¿todos se dieron cuenta de eso? Por eso les mencionaba, les preguntaba si estaba bien o estaba mal. De ahí Nazaret se dio cuenta. Ahí Ariel tienes levantada la mano, parece. ¿Quieres preguntar algo? Se arrepintió. ¿De ahí queda claro esto entonces? Yo no entendí bien, profe. ¿Qué cosa? Si va del interior al exterior y son 313 Kelvin a 298, ¿libera calor? Está liberando calor, precisamente. El calor siempre va de la temperatura más alta a la más baja. Entonces, si hacemos aquí el flujo de calor, dibujemos el flujo de calor con rojo. De la temperatura más alta a la más baja. Va a ser así. Va a ir hacia afuera. Desde el interior hacia el exterior. Esas líneas van a ser nuestro flujo de calor. Desde adentro hacia afuera. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Se me olvidó. Perfecto. Entonces tenemos ese flujo de calor. 31,58 watts sobre metro cuadrado. 31,58 watts sobre metro cuadrado. Pero, ¿qué más nos piden? En el ejercicio nos pedían también la temperatura en la interfaz de la madera y el corcho prensado. Madera, corcho. ¿Cuál es la interfaz? Esto. Ahora nos están pidiendo esto. ¿Cuál es la temperatura de acá? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo sacamos la temperatura de acá? Utilizando solamente la resistencia de la madera, ¿no? O sea, la madera, ¿o no? Ya, perfecto. Entonces lo voy a escribir allá nuevamente. ¿Anotaron eso, cierto? ¿No les da ese Q? ¿No? Quizás lo calcule mal. No puede ser. Vamos a verlo entonces. Voy a recalcular el Q que... Tienen razón. 4,72. O sea, me equivoqué yo. Aquí recorrijan este valor. La calculadora me falló. Es 4,72, ¿cierto? Sí, a todos les da 4. 4,72 watts por metro cuadrado. Y sigue siendo positivo, es el mismo signo que nos da. Voy a explicitarlo. Más 4,72 watts por metro cuadrado. Ahora sí, perfecto. Gracias por la corrección. Ahí corríjanlo los que todavía no lo hacen.
Entonces, lo que nos piden calcular ahora con ese flujo de calor es esto. El compañero dijo que para calcular esta temperatura podríamos utilizar esa de la madera ahora. Y eso es lo que vamos a utilizar. Y... perfecto. Lo voy a escribir nuevamente aquí. Nuevamente, ¿cómo lo habíamos hecho? La temperatura de más afuera, que en este caso ahora es nuestra temperatura T, menos la temperatura interna, conservando el mismo signo negativo. Lo siento, pero debieron haberme dicho. Recuerden que yo también me puedo equivocar, también puedo meter los datos mal a la calculadora. Pero no se preocupen, los ejercicios están hechos en Excel, así que ahí no hay error de nada. Los ejercicios de la evaluación me refiero, están hechos en Excel, así que por ese lado no se preocupen. Entonces nuevamente planteamos la ecuación Q igual a menos T, la temperatura de más afuera, porque vamos a saber que esta temperatura es más pequeña que la que está dentro, porque simplemente va a fluir para acá, menos la temperatura interna. Vamos a usar el mismo planteamiento anterior para que nos dé un valor positivo. Y abajo, como dijo el compañero, simplemente vamos a utilizar la resistencia de la madera. ¿Por qué? Porque desde el interior hacia afuera, para llegar hasta este punto, el flujo de calor tiene que pasar por una resistencia solamente, por la resistencia de la madera. Pasando solo por la resistencia de la madera, podemos determinar este punto de acá, ¿no? Entonces, resistencia de la madera. ¿Qué es eso finalmente? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es despejar nuestra temperatura. Voy a hacer el manejo algebraico. Porque finalmente lo que queremos calcular es esto. Esto nos piden calcular ahora, la temperatura en la interfase entre la madera y el corcho. Entonces, despejando algebraicamente, tenemos que este que está dividiendo pasa multiplicando, menos T menos TI. Voy a pasar este signo negativo para acá. Para acá. Menos. De aquí nos queda este libre. Entonces, si sacamos el paréntesis, ahí, T menos TI, este TI que está restando pasa sumando acá, por lo tanto nos queda T, TI menos Q por Rn. Al final eso nos queda el valor de T. Entonces simplemente reemplazamos T, TI era 313 menos nuestro flujo de calor 4,72 por la resistencia de la madera. Dígame. Perdón, una consulta. ¿Por qué el signo negativo pasa con el Q por la resistencia de la madera? Ya, lo voy a escribir de nuevo más. Entonces, nuevamente, Q por Rm es igual a menos T menos Ti, ¿cierto? Este está multiplicando acá, ¿cierto? Es un signo negativo que está multiplicando. Al otro lado, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿cierto? Pero la división por un signo negativo es igual a multiplicar por el signo negativo. Entonces es como si quedara esto. Recordemos que este menos es un menos 1. Dividido menos 1. Y cualquier cosa dividida por menos 1 en realidad está multiplicada por menos 1 igual. ¿Sí? Al final nos queda eso. ¿Ahí queda un poco más claro o todavía no? Sí, profe. Perfecto.
Entonces al final es lo mismo. Este pasa dividiendo, pero como es un menos 1, el menos 1 o el 1 en general pasa para arriba, para abajo como quiere, porque simplemente no anotamos esos menos 1. Y pasa el signo negativo para el otro lado, ¿no? Entonces t menos ti, y dijimos que t va a ser igual a ti menos q por rm. Pues este que está restando pasa sumando. Está esto negativo. Y al final simplemente reemplazamos los datos. 313, la temperatura interna, menos el flujo de calor, 4,72 por RM. RM, la resistencia de la madera, que era 0,015 dividido la conductividad de la madera, 0,15. Y eso es igual a... Voy a sacar la calculadora. Menos 4,72 por 312. 312,5. Eso nos da. Eso es T, 312,5. ¿Sí? Efectivamente, la resistencia se usa la constante de la madera. Claro, la constante de conductividad o la conductividad de la madera, 0,15. Entonces está acá. Porque solo pasa por la madera. Entonces, ahí, 312,5 Kelvin. Eso es la temperatura de la interfaz. 312,5 Kelvin. ¿Está bien con eso? ¿Quedó claro? Eso es finalmente lo que nos pedía. Ahora, ¿de qué otra forma podemos calcular esto también? Esta misma temperatura. Dijimos que el flujo de calor, para llegar a este punto de acá de la interfase, tiene que pasar por la madera, la resistencia de la madera. Pero también podemos verlo al revés, que el flujo de calor, para llegar acá, tuvo que pasar por acá. Por lo tanto, tuvo que pasar por la resistencia del corcho y la resistencia del concreto para llegar acá. Entonces, podemos hacer exactamente el mismo análisis a partir de la ecuación, pero calculando por este lado para llegar a calcular esta temperatura de acá, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Les voy a dar un minutito para que anoten eso y proseguimos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, profe? No entendí. En el ejercicio que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo es que desde el interior, desde esta parte, para llegar acá, a esta interfaz entre la madera y el corcho, el flujo de calor tuvo que pasar por la resistencia de la madera. Luego, otro análisis que podemos hacer para calcular esta misma temperatura es que el flujo de calor para llegar acá, al exterior, a la parte exterior de 298 Kelvin, tuvo que pasar desde inicialmente esta parte, la temperatura que queremos calcular, y pasar por la resistencia del corcho y la resistencia del concreto. Desde acá para llegar acá. Resistencia del corcho y resistencia del concreto para llegar a la parte externa. Es el mismo análisis que realizamos solo para la madera, de acá para la interfaz, lo mismo desde la interfaz hasta la temperatura de acá de 298. Es el mismo análisis y lo vamos a ver en la ecuación en ese sentido. Y Ariel dice, se perdió en el signo negativo. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy a reescribir, antes de hacer la otra parte, el término algebraico. Esto es lo mismo que pueden hacerlo de esta manera. Voy a hacer lo mismo. Entonces, Q
por Rm va a ser igual a menos T menos Ti. Eso, y queremos despejar esto. T menos Ti. Este es signo negativo, entonces esto lo voy a dejar tal cual. Q por Rm lo dejo tal cual. Y este signo lo entro al paréntesis. Lo voy a entrar al paréntesis. Esta es otra forma de hacerlo. Lo voy a entrar al paréntesis. Entonces, este signo es un negativo que está multiplicado por t, que tiene signo positivo. Por lo tanto, t me queda negativo. Luego, signo negativo multiplicado por t sub i, que es negativo, menos por menos es más. Más ti. Entonces, al entrar esto, me cambian los signos de adentro. Menos t más ti. Luego, este t que está restando en este lado de la ecuación va a pasar sumando al otro lado. Y este q por rm va a pasar sumando. Entonces nos queda t más q por rm igual a ti. ¿Sí? Este queda igual, este que está restando pasa sumando. Nos queda positivo. T más q por rm igual a ti. Entonces, este ahora Q por Rm que está sumando a este lado de la ecuación, porque queremos despejar T, voy a escribirlo acá con rojo, de acá, T, este que está sumando pasa restando, Ti queda igual y pasa restando este Q por Rm. ¿Vale? Y llegamos exactamente a lo mismo, T igual a Ti menos Q por Rm. Es lo mismo, entonces lo que hice yo fue multiplicar todo por menos inmediatamente y me quedó todo aquí negativo y aquí me quedó positivo, pero aquí lo que hice fue entrar, lo que hice recién fue entrar el signo al paréntesis. Me cambió los signos de lo que está dentro y luego simplemente despejé. Lo que está restando al otro lado, lo que está sumando al otro lado y despejé T para que quedara de esta manera, que fue exactamente lo que llegamos en la parte anterior. ¿Ahí quedó un poco más claro esto? Es simplemente el tratamiento algebraico que se le da para despejar una incógnita. En este caso, T. T sola. Ariel particularmente, ¿quedó claro eso? Perfecto. Genial. Vale, veloz. Entonces aquí pasa, como les mencioné, la otra forma de verlo, de ver este mismo ejercicio, es considerando ahí está, es considerando el tratamiento de ¿qué hicimos anteriormente? Lo voy a volver a repetir. Desde la temperatura interna hacia la interfaz, ¿no? El flujo de calor tuvo que fluir desde la temperatura interna hacia la interfaz, pasando por la resistencia de la madera. ¿Cuál es la otra mirada, la otra forma de analizar esto? Es que el flujo de calor pasó desde la interfaz hacia el exterior y tuvo que pasar por ello por la resistencia del corcho y la resistencia del concreto. Y eso es lo que vamos a poner en la ecuación aquí mismo, para que se den cuenta que es exactamente lo mismo. Q entonces va a ser igual a menos, ya habíamos mencionado la temperatura más pequeña, TO, menos T, sabemos que T va a ser una temperatura más alta, T dividido la resistencia del corcho más la resistencia del concreto, RP. Resistencia del corcho con la resistencia del concreto, porque el flujo de calor para pasar desde la interfaz hacia el exterior tuvo que pasar por el corcho y el concreto. Entonces eso es lo que pusimos, corcho, concreto. De aquí voy a hacer la misma liberación algebraica. Este que está dividiendo, este está dividiendo RC más RP. Todo eso está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando entonces. Por RC más RP.
igual a menos TO menos T. TO menos T es signo negativo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, esto lo voy a escribir igual, RC más RP, y esto lo voy a traer el signo nuevamente. Entonces, menos TO, menos por más, menos por menos, más T. Más T. Entonces simplemente este que está restando pasa al otro lado sumando. Nos queda T0 más Q por RC más RP igual a T. T0 más Q por RC más RP igual a T. Por lo tanto ya despejamos T, que era lo importante, lo que queríamos realizar. Entonces, si anotamos aquí los datos, que lo voy a hacer aquí arriba, T0, o TO, el T externo, 298, más Q, que era 4,72, multiplicando a RC, la resistencia del corcho, que era 0,150 dividido 0,05, espesor dividido conductividad, y más RP, que es la resistencia del concreto, que era 0,060 en metros, creo que me fue muy arriba, dividido 0,8, la conductividad del concreto. ¿Ven? Eso es igual a T, por lo tanto T es igual a, si resolvemos eso en la calculadora, 298 más 472 por punto 15 dividido 0.05 más 0.06 dividido 0.8. Adivinen cuánto nos da. 312,5. El mismo valor, Kelvin. El mismo valor que calculamos anteriormente. ¿Será esto coincidencia o tiene sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una mera coincidencia o tiene sentido con lo que hemos estado hablando hasta ahora? Sobre calor, sobre transferencia, energía y todo eso. Magia, exacto. Todo esto tiene sentido físico porque dentro de todo esto hay calor, hay transferencia de calor, ¿no? Todo el calor se transfiere, pero está fluyendo siempre el calor. Ese es el instante, está fluyendo y sigue fluyendo. Lo importante de todo esto es que aquí no hay calor que aparezca de la nada, que se vaya generando, ni tampoco hay calor que se vaya gastando. No hay calor que se vaya gastando aquí, por ejemplo. No hay calor que se genere, no hay calor que se acumule, no hay calor que se consuma, etcétera, etcétera, ¿no? Está aquí. Queda todo el calor fluyendo acá. Y el calor se ocupa para calentar la madera, para calentar cierta parte del concreto, el corcho digo, y para calentar de cierta manera el concreto. Está fluyendo para allá, sigue fluyendo, sigue fluyendo. No hay calor que se genera, no hay calor que se consume, no hay calor que se pierde por algún otro lado, simplemente sigue fluyendo por las planchas. Si tuviéramos tuberías, lo mismo, sigue fluyendo por las tuberías, hacia la parte externa de la tubería, sigue fluyendo hacia la parte externa de la tubería. Aquí lo mismo, sigue fluyendo la parte externa de las planchas, hacia afuera de la habitación. Por eso, finalmente, el flujo que está fluyendo por acá, por todo esto, el flujo de calor
que está fluyendo por la madera, lo voy a escribir así, corto. Este flujo de calor que está fluyendo solo por la madera es el mismo flujo de calor, tiene el mismo valor, la misma intensidad que el que está fluyendo por el corcho. Y eso es exactamente igual al que está fluyendo por el concreto. Todo este flujo completo aquí es el mismo valor, es el mismo calor, el mismo flujo está fluyendo de un lado hacia otro, por la madera, por el corcho y por el concreto. En caso contrario pasaría, por ejemplo, si aquí hubiera algo que pudiera estar reaccionando con calor. Si hubiera algo que está reaccionando con calor aquí, por ejemplo, en la madera, se estaría generando calor o se estaría consumiendo calor. Por lo tanto, el flujo de la madera va a ser distinto al flujo del corcho, que puede ser distinto también al flujo del concreto. Aquí voy a escribirlo así más exagerado. ¿Se dan cuenta? Puede ser distinto estos flujos. El de la madera puede ser más grande que el del corcho, que puede ser más grande que el del concreto, ¿no? En diferentes casos especiales. Pero lo que estamos relatando aquí que es el mismo flujo, tiene la misma intensidad, el mismo valor, el mismo sentido. Todo es igual, es el mismo flujo. Por eso siempre ocupamos 4,72 para calcular cualquier cosa, porque simplemente es el mismo. 4,72 es el mismo flujo para todos. Y esto es el flujo que se llama de calor en estado estacionario. ¿Por qué en estado estacionario? Porque se cumple esto, que el flujo fluye. No hay consumo, no hay generación de energía, no hay nada. Simplemente fluye desde una temperatura más alta a una temperatura más baja. Eso se llama estado estacionario. En otro estado que no es estacionario, pueden ser distintos. El flujo de acá puede ser mayor al de acá y mayor al del concreto. Pero ese caso no lo vamos a tocar, ¿ya? Es más complicado. Simplemente estamos evaluando el estado estacionario, que en ese sentido es siempre el mismo flujo para cada una de las partes. Lo mismo pasa en las tuberías. El flujo de acá del fluido que está dentro es el mismo que va a fluir hacia afuera radialmente por la tubería, que va a ser el mismo que va a fluir radialmente por el aislante, ¿tá? O por otra tubería que esté por fuera, y así sucesivamente. Para las tuberías se cumple exactamente lo mismo. Profe, Entonces, dígame. perdón. ¿Por qué arriba le puso 0,060 metros? Porque el espesor del concreto son 60 milímetros. 60 milímetros es 0,06 metros. O 0,060, es lo mismo. Ah, aquí no se hace una suma, por ejemplo, como en las tuberías. No, no. Aquí cada espesor es independiente. Cuando hablamos de planchas, cada espesor es independiente uno del otro, ¿no? Porque están así, si se dan cuenta están así. No son radiales. El flujo de calor tiene que fluir por acá, después por acá y después por acá. No hay un centro específico. En las tuberías sí hay un centro específico, que es el centro de la tubería. El centro de la tubería. Y a partir del centro de la tubería se genera un radio. Después tenemos otra tubería y se genera el radio completo. Otra tubería más grande y tenemos el radio completo. Se dan cuenta, cada uno tiene su propio radio interno y su radio externo. Cada una de las capas que vamos agregando. Es como una cebolla. Entonces cada capa de la cebolla tiene su propio espesor y tiene su propio radio. En este caso pasa exactamente lo mismo. Cada vez que vamos agregando más y más tubería, más aislante por ejemplo, estamos agrandando el radio particular para ese material. Entonces estamos agregando radio. Aquí, no, aquí simplemente son los espesores. Cada plancha tiene su propio espesor. No hay un centro específico. No es que aquí esté el centro y vamos sumando todo para allá. No, sino que simplemente cada plancha tiene su propio centro. Por eso es distinta la ecuación acá. Se dan cuenta que las resistencias es espesor dividido conductividad. Nada más. Espesor dividido conductividad.
Lo único que tienen que cerciorarse es que estén en las mismas unidades cada una de las cosas, ¿no? Pero espesor dividido conductividad. Cuando hablamos de tuberías, le agregamos el logaritmo. Logaritmo del radio interno sobre el radio externo, o al revés, ahí dependiendo de toda la consistencia, ¿no? Aquí nace el logaritmo, eso solo para las tuberías. Entonces ahí consideramos que el radio de acá es la suma del radio de este, del interior, más el espesor, ¿no? Más esto que estoy dibujando acá. El radio interior más el espesor. Entonces, a medida que vamos agregando capas, le estamos sumando espesor le estamos sumando espesor al radio. Por eso le sumamos al radio el espesor, porque estamos agregando más y más resistencia para acá. Más y más resistencia. Entonces, los radios se van sumando con las capas, con los espesores. Cuando hablamos solo de tuberías, en las planchas, no, cada uno es independiente. Esa es como la consistencia que deben establecer. Por eso yo quise hacerles un ejercicio ahora de planchas, para que se den cuenta la diferencia. Tuberías se van sumando las capas a los radios, porque nos están hablando de radios. Aquí, planchas, simplemente es el espesor independiente cada uno del otro. No se suma ningún espesor. Cada uno es independiente. ¿Ahí quedó un poco más claro eso? Sí, profe. Perfecto. Genial. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a todo esto? ¿Se sienten un poco más preparados con las cosas? Recuerden la ecuación. Dibujo, datos, ecuación. Y con eso están dados para el éxito, como se dice, ¿no? Dibujo, datos, ecuación. Esos son los pasos que tienen que seguir. Y con eso, identificando todo aquello, ya pueden determinar qué datos colocar en la ecuación y determinar qué es lo que les preguntan, qué es lo que les piden específicamente. Y como vimos aquí, cada una de las cosas puede ser analizada desde distintas perspectivas. Por ejemplo, aquí la temperatura de la interfaz se puede calcular desde adentro hacia afuera o desde aquí hacia afuera. Se puede calcular de ambas maneras. También podemos calcular la temperatura de la interfaz de acá, entre el corcho y el concreto. También se puede calcular esa temperatura. ¿Por qué? Porque nuestro flujo, como estamos en estado estacionario, nuestro flujo de calor Q va a ser igual, va a ser el mismo, 472. Por lo tanto, también podemos calcular. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, si es que lo requieren. Pero igual se puede calcular de la misma manera, desde acá hacia acá, porque el flujo desde acá hacia afuera tiene que pasar por el concreto, por lo tanto solo consideramos la resistencia del concreto, desde acá hacia acá, solo resistencia del concreto, o el flujo de calor desde adentro hasta esta parte entre el corcho y el concreto, tiene que pasar por la madera y el corcho. Por lo tanto consideramos la resistencia de la madera y el corcho. Madera y corcho, ahí. O simplemente concreto hacia afuera. Son diferentes análisis que se pueden hacer. Y para las tuberías pasa exactamente lo mismo. Uno les da la tubería de adentro, de acá, la temperatura de acá y la temperatura de afuera. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. Uno puede calcular la temperatura de acá, la temperatura de acá, la temperatura de otras capas de acá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el flujo es constante, es siempre el mismo flujo, no cambia cuando se transita de un lado a otro, es siempre el mismo flujo. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que se va generando el mismo flujo, por lo tanto podemos calcular, hacer los mismos cálculos para cada una de las temperaturas de todas las interfaces. Exactamente lo mismo, para planchas como para tuberías, ¿no? Siendo consistente evidentemente con la resistencia. Recuerden, las resistencias son las que cambian. Genial. ¿Alguna otra duda les surge respecto a esto? ¿Y aparezco yo? No, no se preocupen, es lo mismo. Ahí, como les dije,
La prueba son todos flujos positivos de calor, así que ahí no tienen que preocuparse de signo para que lo consideren. Igual tienen que ser consistentes con todas las cosas, de todas formas, evidentemente. Pero todos los flujos van a ser positivos. ¿Qué más? ¿Qué otro tip puedo darles? No, y eso, dibujo, datos, ecuación. Dibujo, datos, ecuación. Eso es simplemente. Dibujo, datos, ecuación. Dibujo, datos, ecuación. Y listo. Y con eso ya están totalmente determinados. El dibujo es como lo crítico, ahí tienen que fijarse bien en el dibujo. Haciendo bien el dibujo, lo demás surge naturalmente. Cosa de ver la ilustración y decir, listo, me preguntan esta temperatura, por lo tanto a partir de los datos que tengo puedo plantear la ecuación y con esta ecuación despejo mi temperatura y con ese despeje simplemente reemplazo los datos y obtengo el valor. Y listo.